¡Bof! Buenas, bienvenidos una semana más al Club de Lectura de SFL España. Desde Canarias estamos aquí hoy con un nuevo título después de dejar atrás el manifiesto comunista. Dejar atrás, digo, en cuanto a las sesiones, porque el manifiesto, por desgracia, sigue bastante vigente en la actualidad. Pero bueno, hoy vamos con la primera reunión, van a ser 3. Ya les muestro de manera seguida la distribución que seguiremos para aquellos que vengan un poco o estén un poco rezagados por las lecturas, pero no es un libro muy extenso, lo haremos en 3 y seguiremos esta disposición. Son 3 capítulos por reunión y creo que lo seguiremos al hilo y con total contundencia. Bueno, una vez dicho esto, quería comenzar el directo viendo un poco las impresiones de lo que fue la jornada de las elecciones de la semana pasada, es decir, de ayer, de las elecciones argentinas, y con ello preguntarle al resto que qué les ha parecido. Ya sabemos el resultado y cómo, haciendo justicia al nombre del partido de Javier Milei, la libertad avanza. Pero bueno, si quieren dar sus pequeños comentarios, por ahí no se voten, vayan en orden. Veo a Eduardo dispuesto a hablar. Bueno, si Eduardo quiere empezar, yo lo dejo. Sí. Dale, Alejandro, voy yo en la segunda, no te preocupes. A mí me alegró bastante, la verdad. Me sorprendió. Yo no estaba como estuvimos en directo, no pudimos seguir dato a dato. No, yo estaba un poco como a la expectativa de qué podía pasar finalmente y ver los resultados. Una vez que salimos en directo y ver todo lo como estaba avanzando, me pareció loquísimo. Y ya el resultado final fue, hostia, la gente puso de su parte. Pues Sí. bueno, digamos que yo diría que también fue no diría por completo inesperado, porque uno está dentro del espectro de ideas que pudiera considerar como deseable llegar a esa cantidad de votos, esa expresión de la preferencia de la gente, pero es cierto que con todo el ruido que había y demás, había mucha incertidumbre, como puede ser en cualquier elección popular, pero creo que algo que podríamos ver es de que ahora sí vale la pena replantearse cuál va a ser el nuevo papel de la Libertad Avanza en su capacidad de negociar reformas reales y permanentes para la Argentina. Y ese es como bueno, la verdad muy feliz y por todo el trabajo que han hecho el proyecto con sus imperfecciones que puede tener el proyecto de Milei y sus críticas, pero a la vez muy feliz por ver si todas las ideas que nosotros planteamos pueden ser llevadas a buen puerto en un país como Argentina. Y qué bien por ellos. Sí, complementando lo que dicen Alejandro y Edu, mi opinión es que hay que ahora esperar el tiempo suficiente a ver reformas que realmente se puedan ejecutar, porque dentro del espectro de la Libertad Avanza entró mucha gente que es reciclada del kirchnerismo. Hay mucha gente que está entre las ideas de la libertad, pero de dudosa procedencia. Tal vez están esperando eso, solamente infiltrarse y hacer estallar la cosa desde adentro. Por supuesto que auguramos que vaya todo bien, que Argentina y Estados Unidos sean faros de ideas para toda Hispanoamérica y puedan llevar todo ese espectro de ideas de libertad al resto del continente, sea el fin del socialismo del siglo XXI, sea el fin del kirchnerismo, y podamos realmente avanzar hacia el lado positivo de la historia. No sé si Diego o incluso el propio Dani se anima. Bueno, yo principalmente creo que estáis muy acertados en lo que acabáis de decir, aunque yo quiero añadir una cosa, y es que espero
que el efecto no sea el efecto Milei, es decir, que votamos porque es Milei, sino que la sociedad argentina de verdad esté virando hacia ideas de la libertad y que no sea un efecto Mesías. Pero eso solo lo dirá el tiempo. A ver, yo pienso que nada, que estoy muy contento, como no puede ser de otra manera. A ver si saca ya la motosierra, le arranca, le pone bien el aceite y empieza a cortar ahí estados. Pues yo lo quiero ver triturado, el estado argentino ese. Y pues eso, las provincias con más autonomía y fragmentación del estado argentino. A ver si igual no puede esta legislatura, pero esperemos que haga cosas en favor de legitimar, ¿no? Para las próximas elecciones y fragmentar el Estado para que sea la población argentina cada vez más rica, cada vez pueda fiscalizar mejor a sus gobernantes y pues se vaya reduciendo, que es lo que interesa, ¿no? Un Estado fragmentado al final nos da más libertad y más autonomía. Entonces, pues muy contento con la victoria de Milei. Ya me pareció increíble cuando ganó las elecciones, ¿no? Del 2024, 23, sí. Entonces, pues nada, muy contento. Vale. Seguimos soñando, seguimos en una nube. Esperemos que así siga. Bueno, pues gracias a todos por el comentario. Si me dejan un minutito, dos incluso. Bueno, a partir de la reflexión del cónsul general de la República Argentina de ayer, pues yo casi que cambié la forma de pensar de acuerdo a las elecciones. Y es que parece que estamos estableciendo una dicotomía entre que Milei perdiera o ganara y la importancia que esto tenía, ¿no? Y a partir de su intervención yo entendí que no era una cuestión de unas elecciones, sino del avance de la libertad, ¿no? Comentó a grandes rasgos como que cualquier resultado era un avance, ¿no? Porque dentro del marco de elección de este tipo de elecciones, ¿no? De medio término, Milei no tenía ningún representante, ¿no? Y es a partir de estas elecciones, como dentro de este marco de representación ya iba a tener por lo menos uno que antes no tenía. Con suerte los resultados fueron positivos y llegó a tener hasta un 40%, 40,8, 40,6 si no recuerdo mal, del escrutinio, lo cual nos hace ver que es casi la mitad de las personas que votaron las que refuerzan su visión de la política y de la economía. Y aparte, cabe destacar que se suponía que parte del electorado a favor de las ideas de la libertad no iba a votar a Milei o no entendía que Milei fuera el voto más adecuado porque se había pervertido a cierto punto su eje, su horizonte. Entonces, cabe ver si esta gente se ha quedado en casa y posiblemente puedan reforzar la figura de Milei en un futuro por medio de los votos, o podemos entender que ya han votado y que han sido un impulso. Lo cual esto creo que se determinará, si no en futuras elecciones, por medio de encuestas y demás cuestiones que nos dan un poco de luz en este aspecto. También seguir un poco la idea de Eduardo, de Miguel, ¿sí? En el punto de que no es el hecho de que te voten, sino que de verdad estén arraigados las ideas de la libertad y las apoyen. Más allá de esto, si tienen algo que comentar, y si no, ya empezamos con lo que acontece hoy, que es uno de los libros que da pie al triunfo o al comienzo de una consolidación más arraigada de los principios de la libertad. Sí, yo quisiera añadir: zurdos hijos de puta tiemblen, la libertad avanza, viva la libertad, carajo. ¡Viva! Pues nada, damos pie ya al libro, a la lectura, a la primera lectura correspondiente a Camino de Servidumbre. No, espera. La fatal arrogancia. Que bifi. Bueno, ya Camino de Servidumbre lo trajimos hace tiempo. Hace más de 4 libros, si no me equivoco. Pero eso, la fatal arrogancia.
que es dentro de lo que sería el teorema de la imposibilidad del socialismo, por así decirlo, la segunda parte, si descontamos lo que sería la importancia de la función empresarial de Israel Kirchner y seguido así por Huerta de Soto y otros autores de la escuela austriaca que van a fundamentar la figura del empresario, de la emprendeduría, de la acción del individuo como fundamento del cambio social. Entonces ya hemos tomado el primer eje, que sería el socialismo de Mises, ahora vamos con este segundo eje de Hayek. Exacto, Alejandro. Buena aportación. Importante. Ya esa parte de la historia creo que se está borrando a marchas forzadas en la Argentina. Pero bueno, quería como siempre dar la posibilidad de reproche al autor por la forma, ya no solo al autor, sino a la editorial o al estilista del libro, a la hora de su borrosidad, el tamaño de la letra, la cadencia en las comas, no lo sé. Siempre doy la posibilidad de ver qué les ha parecido, y si no, pues ya empezamos en materia propiamente dicha. A mí me parece que está bien, la verdad. Pensé que iba a extrañar las notas al pie de página de Hayek, pero la verdad es que no hubo problema con eso y en general a mí me gustó. Está bien. El libro es un poquito avanzado, está bien. Yo puedo decir que no he podido escribir algo mejor yo para estar criticando. En lo que escribo algo mejor. Yo solo puedo decir que a mí sí que me gustaban las notas a pie de página y me parece más clara la manera de poner la nota que entre paréntesis la cita del autor, pero tampoco es algo que me moleste. Sí, bueno, son los distintos modos de citación. Esto, si no me equivoco, es la citación de Chicago, que es la que se suele utilizar en Europa, sobre todo en aspectos relacionados con las ciencias sociales, y la economía es la APA. Yo la suelo utilizar mucho, aunque el ChatGPT hace de las suyas ya, gracias a Dios. Pero bueno, yo comentar que a lo largo del desarrollo de la escritura de Rothbard en inglés va mejorando, básicamente ya no solo porque él tenga un mejor inglés, porque hay que tener en cuenta que él es austriaco, por lo tanto su idioma materno es el alemán, sino Hayek, porque... no de Rothbard. Exacto, ¿dije Rothbard? Sí, Hayek, perdón, eso, de Hayek va a ir mejorando, y si leemos un poco de su biografía, él no escribe, sino que lo dicta y después se lo reescriben, sobre todo cuando es en inglés. Sí tiene notas, él, anotaciones que va dictando, pero que él habla y se lo escriben. Vamos, que no reproche, pero son sus ideas, ¿no? Pero que por eso se va refinando, y Camino de Servidumbre, que es en alemán, si no me equivoco, lo escribe en primera instancia en alemán y después se traduce, no hay quien lo lea, y estos libros finales pues tienen un poco más de claridad. Pero bueno, no sé si por ahí hay algún comentario más, si no ya sí que... yo tengo un comentario, porque cabe destacar que la mente de Hayek no es tan estructurada como la de, puede ser, Mises, ¿no? Es un poco más caótica. Y él mencionaba en alguno de sus libros, ¿no? que le sorprendía cómo un Mises podía prácticamente escribir de forma ya organizada, y eso ya se iba directamente a imprenta, casi sin revisión, ¿no? Sin embargo, lo de Hayek era más pues anotaciones, era una mente mucho más caótica y no tan estructurada, que no quiere decir que no fuese brillante, porque sin duda lo era. Digamos que la teoría pura del Capital, que si no me equivoco es su tercera obra, no hay quien se la lea. Eso es un tiro en una piedra. Pero vamos, yo creo que lo va refinando, y la lectura de esta primera parte del libro pues es bastante plácida. Pero vamos, entramos en materia. Bueno, el desarrollo del libro empieza con, sobre todo si tenemos la edición de Unión Editorial, con el prólogo de Huerta de Soto, en el cual él intenta o pretende destacar una serie de cuestiones relacionadas con el teorema de la imposibilidad del socialismo, el orden espontáneo, ¿no? Esa analogía
que no termina de hacer entre el orden espontáneo y la mano invisible, por el hecho de mecanicismo y demás que se irá reprochando y que reprocha mucho Hayek a la hora de criticar el constructivismo y demás que comentaremos posteriormente. Y la importancia de la moral también habla mucho el profesor Huerta de Soto, ¿no? Y los fundamentos civilizatorios, por así decirlo. Creo que ahí podemos resumir todo, ¿no? Sobre todo el hecho de las instituciones, la institución social, el evolucionismo hayekiano y cómo estos dos fundamentos van a desarrollar el orden extenso, ¿no? La sociedad capitalista, la sociedad entendida más allá de lo que sería la familia, la tribu o las pequeñas comunidades de cazadores recolectores, entre otras, que destaca. Hoy, no sé si por suerte o desgracia, toca todo un matiz más antropológico, así que si me brindan la posibilidad de ser un poco quisquilloso con según qué cuestiones, pues así lo haré. Bueno, a partir de ahí empieza con un pequeño prefacio que no aporta nada más allá de los agradecimientos y alguna que otra cuestión relacionada con lo que va a hablar en el libro, pero no nos da nada, vamos. También destacar que esta es la última obra de Hayek y que así lo hacen constar nada más empezar el prólogo Huerta de Soto, que es la última obra, o si no me equivoco, o así lo refiere. Así que claro, es el sumum, es la totalidad del pensamiento de Hayek en líneas, en palabras, ¿no? Entonces por ahí que vamos viendo la madurez que a lo mejor en otras obras no tiene con respecto a la lógica y la linealidad de su pensamiento. Entonces, empieza en la introducción haciéndose una pregunta, ¿no? ¿No habrá sido el socialismo un error? ¿No? Apelando un poco ya no solo a los fundamentos morales, sino a los fundamentos técnicos de la razón y el uso de la ciencia como herramienta que refuerza la idea del socialismo, ¿no? No es que sea un error moral en primera instancia, sino un error técnico, ¿no? De concebir la realidad a partir de una razón que no se ajusta a la verdadera razón, que esto es una de las cuestiones que hablaremos a continuación. Podríamos decir entonces que es antinatural. Contrario a la razón absoluta. Pero ahí iremos un poco, posteriormente iremos a cómo se concibe el hecho natural a partir de la idea darwinista o incluso la idea evolucionista social, partiendo de distintas perspectivas de cómo podemos considerar natural a la realidad si la razón alejada de lo intuitivo no es natural o no es natural, o si entendemos lo natural como un todo agregado, o si podemos hacer una separación entre lo que es natural y lo que es humano como tal, ¿no? La familia, por ejemplo, es algo natural, pero también es humano. Sin embargo, en otras especies también hay familias de leones, hay familias de jirafas. Exacto. Están ambas, la perspectiva está en ambas. Lo que no está en ambas es el uso de la razón. El uso de los tractores no está en los animales. Sin embargo, podemos considerar lo natural como parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? O así yo lo entiendo. Pero bueno, quería partir de ese eje, de si consideran ustedes el socialismo solo un error moral, ¿no? ¿Hasta qué punto el fundamento mecánico, ¿no? El fundamento de la lógica que está detrás del socialismo es un error? No, es que no tiene lógica, por eso es que ni siquiera tiene lógica, eso es sin sentido, es un sinsentido desde el punto de vista que se vea, porque la historia nos ha mostrado que todo lo que hacen, todo lo que intentan estructurar, porque no es que lo estructuran, lo que intentan estructurar, lo desestructuran, lo desencajan y lo terminan destruyendo, contrario a estructurar. Eduardo, si estás hablando, estás silenciado.
Perdón, yo creo que sí es un error, digamos, metodológico el que parten las premisas marxistas, específicamente porque luego intentan sustentarlo alrededor del historicismo, y no sé si más adelante en el libro vamos a ver la línea evolucionista crítica, que es la que de una u otra manera pues intenta fundamentar la lógica hegeliana de analizar la historia que se ve en la dialéctica materialista, ¿no? En principio creo que el principal error metodológico es que ven la historia lineal, porque lo que le importa a Marx es justamente la historia de los medios de producción y la distribución de los medios de producción, porque ellos aniquilan el factor humano y ven nada más la productividad final de bienes. Entonces, evidentemente, solo tienen una visión gens, tribu, feudo, mercantilismo, capitalismo, socialismo, es lineal, a eso me refiero. Pero el tema es de que una de las premisas adecuadas sobre el error que ya Hayek plantea desde este punto es de que no hay tal cosa como una evolución lineal, sino que hay ascensos y descensos culturales y civilizatorios. Y en cuanto a si es un error de método, yo diría que sí, pero específicamente por el planteamiento de darle un total de razón a la capacidad de administrar una sociedad. Y ahí tal vez lo encajaría tal vez con el comentario de Miguel, ¿no? Porque de una u otra forma, al considerar al ser humano un ser de absoluta razón, ya luego discutible lo es, si con una estructura platónica, el rey filósofo y el más inteligente, y ese es el que va a dirigir a todos, ya luego eso es tema aparte, pero sí el hecho de que considerar al ser humano como un ser de plena razón y no tanto de reflejos, de cooperación gregaria y altamente imperfecto. Entonces, si creen que pueden manipular centralmente por maneras que ellos autodenominan la razón, porque eso es discutible también, la metodología por la cual dicen que ellos tienen razón, cuando catalogan como ciencia al socialismo, ¿no? O sea, porque el método científico social que aplicamos y es racional y por lo tanto podemos someter a los demás a una administración central de nuestra razón, ahí tienen un problema. Y digamos, solo para concluir el comentario, el problema es el Pareto. Sí, o sea, el problema es que creen que pueden tomar de un punto químico y trasladarlo a otro para una nueva amalgama sin pérdida. Quiero decir, pueden permitirse tocar la cultura, las instituciones sociales o las acciones de mercado, distorsionarlas sin que haya pérdida. Entonces eso se va volviendo una bola de nieve y evidentemente pues concluyen algo mal, pero tiene que ver, o según plantea, digamos, la lógica de Hayek, que yo creo que es correcta, a partir del fenómeno en el cual creen que pueden racionalizar de manera abstracta las acciones del conjunto social altamente complejo. Sí. Sí, me gustaría rescatar de tu intervención, sobre todo el principio, que es casi el eje que va a hacer mover lo que sería la lectura, y es cómo los socialistas parten de premisas equivocadas y por lo tanto sus conclusiones también son equivocadas. Es decir, más allá de que tengan o no puedan tener razón, ya si el eje del cual parten no tiene sentido, todo lo que nos van a contar no tiene sentido. Sí, y eso lleva al problema de intentar justificar sus acciones luego, pero, y quiero decir, no que sus acciones, porque la base metodológicamente esté mal, no quiere decir que sus intenciones sean malas, porque es al fin y al cabo de lo que hablamos de una u otra manera, que a nosotros nos preocupa el mundo igual que a ellos, pero parece que al Partido Socialista, al Grupo Socialista, se arroga el que solo a ellos les preocupa el bien, ¿sabes? Y yo creo que nos preocupan las mismas cosas, pero creemos que metodológicamente ellos van por un camino errado. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. También el hecho constructivista, que no sé si el resto es capaz de asimilar, que por ahí también lo nombró Eduardo, ¿no? Como de la nada pretenden crear algo y que sea mejor que todo lo que ha existido siempre, ¿no? Es decir, cómo se crean las cosas de la nada, es decir, cómo se da a la razón un cierto poder que trasciende cualquier institución presente, ¿no? Es decir, cómo puedo yo detectar, según qué cuestiones, en orden a lo que sería la pura arbitrariedad de una persona que, siguiendo con la línea de lo anterior,
está errando a la hora de interpretarla, ¿no? Estás errando a la Claro. hora de interpretar la realidad. Sí, vale. Claro, pero no es estrictamente de la nada, o así lo he entendido yo, sino que ves que el sistema funciona de una manera y dices, bueno, no, a mí no, esto no me gusta. Entonces, cojo las cosas que yo creo que están mal y las intento cambiar porque yo pienso que precisamente a través de lo que yo creo que puede estar mejor, interfiero. Pero claro, como es lo que dice Hayek, las instituciones, la moral, no surgen de un pensamiento racional, no surgen digamos, de una observación consciente a lo que está pasando, sino de una práctica, un conocimiento que imitas y que casi que que aprendes por intuición. Él no le gustó utilizar la palabra inconsciente, pero se podría entender así. No sé si me he explicado. Incluso peor que eso, Alex. Fíjate que en consonancia con el nombre del libro, destruyen lo que ya hay para intentar construir algo de lo que ellos creen es algo superior. Es la fatal arrogancia. Entonces, son tan arrogantes que creen que lo que ellos van a destruir para construir es mejor que el resto, teniendo evidencia empírica de que lo que ya de que muchas veces lo ya construido es lo ideal y lo óptimo para el momento de la historia donde se esté viviendo, porque seguramente el momento de la historia que estaba viviendo antes de la caída del muro en el 89 es diferente a la de ahora por el contexto tecnológico, evolutivo, informativo que existe. Y cuando se crea el grupo de pueblo, el Foro de Sao Paulo, la realidad era diferente a cuando estamos viviendo ahora mismo. Entonces, la fatal arrogancia esa de la que se habla es justamente esa de destruir lo que ya seguramente estaba funcionando para utópicamente crear algo que está probado que no va a funcionar. Claro, Miguel, y además que no solo está la fatal arrogancia en creer que se puede crear ese sistema, sino en justificar que tus premisas son las correctas. Porque es lo que decía antes Óscar, que las premisas socialistas son erróneas, pero no solo eso, el origen ya es distinto que, por ejemplo, en la escuela austríaca, ya que lo que se analiza desde esta escuela es buscar las leyes o buscar la forma en la que funciona el mundo, descubrirlo. En cambio, la manera socialista niega todas las instituciones y dice, vale, voy yo a crear mi propio sistema. Es lo que decíamos de un sistema constructivista que no busca descubrir en sí cómo funciona el mundo. Además, eso es problemático porque luego, cuando una persona construye ex novo, como dice Hayek, un sistema, tiene muchas más posibilidades de errar que si una persona descubre lo que las distintas personas han ido haciendo y han ido desembocando en instituciones. Que entonces sería ingeniería social, desde arriba hacia abajo y no orden espontáneo de la sociedad para buscar su progreso, y ese progreso va a expandirse y llegar a otros lugares donde van a ver que eso funcionó y también van a buscar su progreso acorde a su entorno. Claro, esto ya en las primeras páginas dice Hayek que el primer problema del socialismo es el de la información, y el segundo es que como no funciona tiene que imponerse mediante la violencia. Sí, la violencia y la mentira, ¿no? Porque llega un punto en que es evidente, ¿no? Pongo el ejemplo de la Unión Soviética, cuando tienen que mirar precios de otros territorios para poder orientarse un poco, ¿no? Y es ocultar la verdad constantemente, ¿no? Porque pues ya no se trata de la fatal arrogancia, sino de la fatal maldad, porque tú ves que algo no funciona y continúas obcecado, ¿no? Y traigo la frase de mi profesor, ¿no? Que el Estado es la encarnación del demonio. Es que, y no hay más Estado que el socialismo, ¿no? Que intenta abarcar todo de nuestras vidas. Entonces, sí, es lamentable, pero sí llega un punto que ya es que se tiene que ocultar. Se tiene que ocultar porque no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y lo saben desde el principio, Dani. Ellos lo saben desde el principio porque son ideas que han fracasado una y otra vez, solo que su fatal arrogancia les impide porque dicen, eso no fue socialismo verdadero. Claro, yo creo que es en el caso de
de los intelectuales que hay la fatal arrogancia, en el caso de los políticos directamente la fatal mentira o la fatal violencia. Bueno, es que tal vez deriva del hecho, y justamente digamos que uno de los cambios de tuerca que da Hayek desde el inicio en este libro es el tema de la moralidad, ¿no? Porque al fin y al cabo imponen una moralidad en todo caso revolucionaria, porque como lo decía el compañero, al fin y al cabo, pues como esto no es 1700, ¿sabes? O sea, no estamos teorizando sobre el problema colectivista, y ya también para 1970 ya había suficiente prueba empírica. Sin embargo, el tema de querer destruir una moral desarrollada por la eficiencia de la acción. Saber, o sea, mira, no deberías de matar a alguien porque si tu sociedad lo hace permanentemente, pues se va a empobrecer o le va a ir mal a tu sociedad. No deberías de robar porque las comunidades donde se roba se empobrecen. No deberías de sacrificar seres humanos porque esas comunidades también se empobrecen y viven de manera miserable. Y digamos, en ese contorno de ingeniería social actual, como decía Miguel, es muy vigente el planteamiento de la ingeniería sobre la moralidad y no entender a los grupos que tienen un mejor comportamiento como más civilizados y que tengan de algún grado de beneficio por ese comportamiento más civilizado, más libre, ¿sí? En España lo pueden ver claramente ahora, hay un choque en toda Europa porque están llegando personas que parecen no haber pasado por los procesos civilizatorios y no hay una ley que artificialmente civilice a las sociedades. Son evoluciones de procesos de error, acierto, que tienen más que ver con el orden espontáneo y la selección natural de los mejores grupos que con un señor feudal imponiendo el desarrollo. Y si no, pues aquí sabemos, Miguel nos podría decir si se puede imponer la cultura en Venezuela a fuerza humana, de un ministerio de la felicidad o a fuerza de porque el papel aguanta. Eso sería una traducción muy moderna. ¿El papel cuál? ¿El papel toilet? El papel constitucional aguanta y los decretos de los A ver, presidentes Eduardo, centrales no solo la educación, sino también las fuerzas especiales, ¿no? Que últimamente no, hemos visto 9 millones de 8 millones de las de fuerzas especiales. Pero eso, ¿no? O sea, no se puede imponer una moralidad de manera central. Al fin y al cabo, no puedes hacer eso. El papel lo aguanta, pero no puedes presuponer que vas a civilizar gente o que determinadas formas que funcionan, porque funcionan, ahí está la evidencia histórica, para un mejor vivir, tengan que ser cambiadas arrogantemente solo porque yo creo que yo voy a imponer el bien al sacrificio de los demás al mundo. Sin embargo, citando otro libro, podemos decir que la acción humana sí puede legitimar, más allá de la legalidad, legitimar la evolución a través de sus acciones. Por eso que tú estabas diciendo, Edu, hay acciones puntuales que si se hacen a escala superior, terminan empobreciendo y destruyendo una sociedad, más allá de que sean legales o no. Entonces la acción humana sí podría legitimar un comportamiento que daría la base para un orden social y a partir de esa base empezar a mejorar esa sociedad. Entonces la evolución natural de la que creo habla Hayek en este libro, al fin y al cabo, acción humana voluntaria. Sí, es lo que viene siendo la teoría evolutiva de las instituciones, ¿no? Lo comentaba el profesor Meseguer el otro día en clase y resaltaba pues la idea de Hayek de que es mucho más importante o más dañino, si cabe, la destrucción de las instituciones evolutivas. Son muy difíciles de recuperar una vez se destruyen. Y instituciones que pues prácticamente están destruidas ya. La familia, pues no sé cuántos tipos de familia hay, 7, 8, no entiendo yo muy bien. Luego el dinero. Mi familia solo hay uno, pero bueno. Sí, bueno, pero del Estado, ¿no? Pues cuando yo digo Estado me refiero al socialismo, ¿no? No hay Estado que no sea socialista, por lo pintes del color que le pintes, ¿no? Entonces... el dinero también es una institución evolutiva que a través de ensayo y error con el paso de generaciones y generaciones ya está destruida, porque yo no conozco
ningún dinero que no esté altamente manipulado, intervenido. El lenguaje también, no sé si están de acuerdo conmigo, chiques, que desde las instituciones pues se intenta destruir también el lenguaje, ¿no? Y pues, o manipular o influir en él, ¿no? Y hay que resaltar que hay que proteger estas instituciones evolutivas, ¿vale? Porque es muy dañino cuando se destruyen, es muy difícil recuperarlas nuevamente. Lleva mucho tiempo, muchas generaciones, ensayo y error, prueba y error, y es muy dañino. Lo que pasa es que el ecosistema para que florezcan, digamos, ¿sí? Una pregunta, aquí en Venezuela todavía socialmente somos bastante conservadores. En España sabemos que hay otras tendencias, pero no sé allá en Guatemala. ¿Qué tal la sociedad guatemalteca? ¿Es tendencia conservadora o es más al wokismo? Bueno, yo no puedo hablar en términos generales, porque sí, hay pocos estudios. En términos generales, sí, lo que no puedes totalizar. Si puedes hablar en términos generales. Sí, no. Pero es que hay muy pocos estudios, digamos, numéricos, como para irte dando medias, pero la sociedad guatemalteca quizás es la sociedad más conservadora de América Latina como sociedad. Sí. Bueno. O sea, aquí en Venezuela todavía se conservan bastante esas instituciones más tradicionales. ¿Tú ves a gente con el pelo violeta por la calle o...? No, eso no pasa. Ah, bueno, pues entonces son bastante... O sea, digamos, aquí las sí, mujeres guatemaltecas... Si hiciste una apuesta deportiva y tienes que pagarla, la tienes que pintar del cabello y te toca. Sí, no, o sea, esto yo como les digo, no, por lo menos hablo de pues uno está en el medio donde hay muchos liderazgos y demás, y uno conoce. El medio que es así de tal vez con los ejemplos de Oscar o lo que ustedes tienen allá normal en España, es el medio de personas que trabajan para ONGs normalmente españolas, francesas, o que pues pagan con sus impuestos para promover este tipo de cosas. Sin embargo, sí hay una conservación cultural, pero es de la sociedad, es de la gente, no es del gobierno. De hecho, el gobierno que tenemos es un gobierno que es una maquila de Juntas Podemos en Guatemala, que es financiado directamente por líneas europeas. Y hay un choque ahora muy fuerte por siquiera intentar penetrar dentro del sistema educativo con cosas de educación sexual. O sea, la sociedad religiosa guatemalteca es muy fuerte. Entre el 89 y 93% de la población del país es cristiana confirmada. En diferentes versiones, ya saben, pero sí. Pero ese sí es un tema un poco que se sale, pero sí somos, por decirlo así, si fuéramos dentro del espectro hispanoamericano, tal vez somos los que estamos más en la extrema ultra cuatriderecha como sociedad. Pues creo que podemos seguir continuando en lo que sería la estructura del libro, y uno de los fundamentos, vale la redundancia, es cómo Hayek va a estructurar su visión de la sociedad. No podemos entender la interpretación de la sociedad desde hace 2 siglos, y la primera viene de la mano de lo que sería la revolución industrial, ¿no? El mecanicismo, cómo ver la sociedad como un engranaje de distintas piezas que van haciendo que la sociedad avance, se mueva, ¿no? Como la locomotora, ¿no? La sociedad como una locomotora. Todos los engranajes fundamentan una visión amplia de la sociedad, y ahí ya la vemos avanzar. Todas las piezas son importantes porque una vez esa pieza se ve alterada, puede que descarrile o se vea perdida la sociedad, ¿no? Después se pretende ver, ¿no? O analizar a partir de lo que sería la biología, ¿no? Cómo la sociedad es un cuerpo, ¿no? Y todos los órganos de la sociedad van a fundamentar que esa sociedad sea sana, que pueda avanzar, o que tenga un cierto sentido, una cierta razón, ¿no? Que sería una visión más partiendo de las teorías darwinianas, ¿no? O que se escinden de esa visión más biologicista, ¿no? Después pasemos a la visión más hegeliana, o dentro de la hegeliana la materialista y la idealista, ¿no? Que es de Hegel propiamente, y la marxista, ¿no? Esa visión de que la sociedad está en constante lucha, choque, y que a partir de ese choque se fundamenta el futuro de la sociedad, ¿no? Bueno, después entramos a cuestiones más estructuralistas, ¿no? Como a partir de ciertas estructuras, visiones de la sociedad, ¿no? Partiendo de cuestiones ideales y materiales, se van fundamentando según qué cosas que van a determinar la actitud de las personas, la actitud y la
la aptitud y la actitud de las personas de cara a su día a día, al desempeño de las instituciones, ¿no? Después podemos llegar a las cuestiones funcionalistas, que son un tanto más conservadoras, que entienden que toda la sociedad tiene una serie de aspectos que son diametralmente vistos, ¿no? Por ejemplo, la familia, la religión, la cultura, entendida en un sentido restrictivo, ¿no? La cultura de un determinado lugar, y que todas estas cuestiones se van agrupando y forman la sociedad. Y ya después podemos llegar al punto que va a aportar Hayek a todas estas visiones y que es totalmente diferenciada, y es como, ¿no?, la sociedad no está creada por nadie y que es el orden espontáneo, casi que lo retoma de Adam Smith, ¿no?, el que va creando una estructura de la sociedad que no existe, ¿no?, sino que está en continua evolución, que se va fundamentando cada vez más sobre sí misma, no sobre una idea global, y que es la interacción de todas las personas la que van fundamentando una serie de instituciones que están en juego cada día para seguir persistiendo, que no están ahí, no están en una estructura que supera a la intervención, la interacción de las personas. Y a partir de esta puede haber, como decía Eduardo, un avance continuo, pero también un retroceso, y que no tiene en la sociedad en sí una visión por la cual de manera universal avanza. Es decir, no hay un objetivo por el cual avanza, hay muchos objetivos de las personas que libremente en su interacción van a fundamentar un progreso, el progreso de la sociedad, que está en la libre interacción de las personas, entendida siempre desde un marco institucional. Entonces, esto es lo que nos pretende comentar Hayek. Entonces, la pregunta que planteo a partir de estas distintas visiones es que cómo se llega y se estructura por medio del poder político, ¿no?, los relatos, ¿no?, y la cosmovisión que se les imparte a los jóvenes, ¿no?, desde la más tierna juventud, para determinar su forma de ver la sociedad, ¿no? Siempre nos han jugado con esa dialéctica del rico contra el pobre, ¿no?, o del empresario contra los trabajadores, ¿no?, que sería la visión, si nos vamos atrás en mi pequeña explicación, de la visión dialéctica, ¿no? O cómo desde de unos matices más conservadores se nos pretende ver como algo más integrado dentro de una sociedad integrada, dentro de un país integrado, dentro de una comunidad integrada, y que salirse fuera de esa comunidad es atentar contra tu patria, contra tu país, ¿no? Por comprar tomate de Marruecos eres mala persona, o por no querer el plátano canario, pues no deberías tener la capacidad de vivir en esta tierra, por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí juegan con esas retóricas, ¿no? Y creo que todos podemos poner un ejemplo y pretendo que, si me lo pueden dar, ¿no?, creo que todos podemos hacer una visión. Yo he puesto, por ejemplo, el ejemplo del plátano, ¿no?, por poner un caso, pero supongo que estando en regímenes donde la libertad, ¿no?, esa función de avance de la sociedad por medio de la interacción de las personas no se está desarrollando, los políticos están poniendo freno a esa libre interacción, que es el progreso social, ¿no? Y a partir de ahí creo que todos podemos poner un ejemplo de cómo el Estado no hace que nosotros progresemos en tanto que individuos, y en tanto que individuos que nos interrelacionamos por medio de la sociedad tampoco hace avanzar la sociedad. Así que por ahí, si quieren poner algún ejemplo, ya puede ser el propio ejemplo del lenguaje que hablaba Dani, pero bueno. Sí, por ejemplo, la propiedad que es una institución que se ha formado a lo largo de generaciones y generaciones, y que hoy en día no existe. Lo que existe es un usufructo y poco más. Y bueno, si hablamos de nuevas tecnologías, pues alguno puede tener otro punto de vista, ¿no? Pero sí, la propiedad es un ejemplo, y últimamente se oye mucho que el que tiene varias propiedades inmobiliarias poco más que es un malvado, ¿no? Porque la vivienda es un derecho, dice. Perdón, es que me entra la risa, ¿no? Pero sí, la vivienda es un derecho, y el malvado que
acumula, que especula con... Bueno, es que se oye en el Congreso de los Diputados, un rufián que hace honor a su nombre, pues lo dice abiertamente, ¿no? Que no se puede especular con la vivienda. Vamos a ver, se puede especular con lo que uno quiera, ¿no? Pero bueno, ya he puesto ahí el ejemplo de la propiedad y dejo terreno para otra persona que quiera aportar. ¿Por dónde empiezo, Oscar? Tú me dices, si tengo solamente un tiempo limitado o te puedo poner cualquier ejemplo de Venezuela, tú me dices. Ponte las botas y si quieres nosotros lo reforzamos. Bueno, imagínate cada caso aquí de Venezuela, que hasta el dinero que tienes en el bolsillo es objeto de venta. Los bolívares se venden en el mercado venezolano. Cuando había escasez de bolívares, entonces tú no tenías, yo tenía efectivo y yo te lo vendía a ti, el propio bolívar, ¿sabes? Imagínate que tú me vendas euros a mí. Así llegó a ser Venezuela. Se vendía el dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque bueno, tú no tenías tiempo para ir al banco. Yo sí tenía tiempo para ir al banco, entonces yo iba al banco, retiraba efectivo y entonces yo te decía, bueno, aquí tengo 100 euros en efectivo, dame 120 euros en una transferencia. Entonces yo 120%, 120 era 20% de ganancia. A ese punto se llegó a Venezuela. Ahí tiene, está ya Diego sacando sus ahorros para restregarnos en la cara. Son pesos argentinos, no de Venezuela, pero no valen mucho más. Bueno, acabamos de ver como Daniel es millonario. Oh, no puede ser. Sí, bueno, si se puede mostrar de nuevo. Si lo puedes mostrar otra vez, Dani. Es millonario. Está silenciado, Dani. Bájalo un poco. El mío solo de 10. No llega. Pero si lo compró hace 2 años, realmente compró como 2 centavos de dólar y ahora eso ya vale como $1, o sea, se enriqueció. Tengo 20 rupias también por aquí, por si a alguien le interesa. Las rupias son de Zelda, ¿no? Claro. Para ver, Dani, ponlo bien en la cámara. Que no se Perdón, que estaba muteado. Es que me lo regalaron el otro día, que necesitaba un marcapágina y me regalaron 1 milloncito, para marcar aquí a Molinari, sobre la producción de seguridad, ¿no? Y estaba en el congreso el otro día de Huerta de Soto, el congreso de economía austriaca, y hubo una ponencia sobre el dinero y los bolívares de un compatriota vuestro, Miguel y Alejandro, y nada, y sacó un fajo de billetes ahí, parecía Huerta de Soto con su fajo de billetes de 10, ¿no? Y nada, y se puso a regalarlos allí. Yo le pedí que necesitaba un marcapágina porque para otra cosa no creo que sirva, ¿no? Yo también lo uso como marcalibros, Dani. Claro. Sí. Igual que los pesos argentinos, ¿no? Y terrible. Ya si nos vamos a los trillones zimbabuenses, ¿no? Pues ya. Sí, pero bueno, que el dólar y el euro van de camino, ¿eh? Que van de camino, que se ha doblado el dinero circulante, ¿no? Se ha doblado en los últimos 2 años. Ha aparecido el doble de dinero de la nada. Y bueno, hacia ahí iremos, hacia esas inflaciones galopantes. Poesía pública absoluta. Entonces, son artistas los políticos al fin para imprimir plata. Siempre andan buscando un nuevo diseño. Pero muy bizarro ese arte. Sí. Bueno, yo iba a poner, y justo por planteamiento que desarrollaba Oscar. Edu, yo con mi arte tengo. No sé, no, aquí no es lugar para esa pregunta. Te iba a contestar como latinoamericanos, así modo charro. No, pues quería poner justamente el ejemplo, digamos, de la unidad familia, que es como la unidad política que puede, no solo política por término de garantías y límites de derechos civiles y políticos, que se puede contraponer de una manera altamente difusa a la administración central,
que pues evidentemente yo creo que lo hemos tratado de forma tan reiterada que ya no vale la pena como volver a afirmarlo y explicar por qué. La decisión central es completamente nefasta, pero digamos de que esta unidad sí nos brinda, por ejemplo, y en base a lo que se está hablando, el término de la adaptabilidad, ¿sí? Porque la moralidad de una familia, o sea, los españoles serán millones, o los venezolanos millones, o los hispanohablantes cientos de millones, pero al fin y al cabo tú puedes vivir a 100 metros de una familia y cada familia puede decidir u optar por la moralidad más adecuada para su hijo como herramienta de competitividad. Y todos tendremos un vecino que es el más desahuciado de todos, el menos aplicado, y que quizás no deseamos ser, y también tenemos un vecino mucho más exitoso al cual admiramos por motivo A o motivo B. No voy a entrar en valencias positiva o negativa de por qué específicamente, porque cada quien podrá desarrollar sus valoraciones subjetivas. Pero esto nos lleva, como les digo, por un lado, dando máxima libertad a las familias a dar variables, ¿sí?, morales, adaptables, naturales, espontáneas. En contraposición, podemos encontrar, pues, y esto en una expresión para contraponerlo a algo público, a algo más de constructivismo social, podemos hablar de, digamos, una expresión de las familias intercultural, y es algo de lo cual los liberales a veces hablamos mucho acá en Guatemala, y es de que cada individuo puede decidir qué parte de qué cultura puede tomar, porque el colectivismo hoy plantea lo de la apropiación cultural y estás actuando como persona de otro país, pero es mi libertad de hacerlo, ¿no? Si yo quiero especular, pues especulo. Si yo quiero aprender a ser tan puntual como un japonés, lo hago. Pero, de hecho, Eduardo, si me deja, es decir, yo, por cuestiones de estudios, estoy en esa cuestión de la antropología, yo le he planteado a mis compañeros y profesores que si hay derechos, ¿no?, culturales, ¿a quién se los tengo que pagar o quién los tiene que pagar a mí? ¿No? Lo que pasa es de que hay un problema ahí con esto, y es justamente que los ministerios de cultura los crearon las concepciones laboristas y comunistas del siglo pasado. Sí, o sea, el Ministerio de la Cultura no es... la pregunta es esta, tal vez de fondo, ahí citas a Eduardo. La pregunta de fondo es esta: ¿la cultura a quién le pertenece? ¿A las familias? ¿A las gentes? ¿O hay un derecho de propiedad impuesto, como tú eres ganado, del gobierno? Y entonces, como tú estás bajo la dominación territorial de un gobierno, entonces él te va a imponer qué es tu cultura. Bajo este paradigma, entonces podemos confrontar el multiculturalismo, que se aplica desde una manera de ingeniería constructivista, digamos, de la sociedad, a partir de la represión que puede ejercer, no es magia, son tus impuestos, ¿sí?, pagado con la plata que a ti te sacan, a un ministerio de la cultura que ha de decidir qué es cultura y qué no, ¿sí? Y entonces lo intenta irradiar desde el multiculturalismo, que obviamente pues tiene ya una agenda política, ideológica detrás, que normalmente es afín a ellos, lo que sea, pero es irrelevante. Lo que queremos ver es el punto ministerio, que se alimenta de tu propia plata, de tu esfuerzo y demás, porque es un redistributivo que crea un multiculturalismo que se te impone versus una expresión de la acción humana natural, adaptable, digamos, desde cada familia, en la que se va a decidir cómo se vive y cuáles son las reglas internas, que te da permiso de esa interculturalidad, es decir, de acción voluntaria y colaborativa, porque como lo plantea Hayek, no somos un grupo de guerra permanente, sino que tendemos a lo gregario. Ese es mi ejemplo. Sí, de hecho, el caso de estas cuestiones de apropiación cultural me encanta por el hecho mismo de que si hay una apropiación, ¿a quién yo le debo pagar para hacer uso de la cultura de la cual me están induciendo, ¿no? Que estoy... A Crunchyroll, anime, para One Piece. ¿A quién le pago? Es decir, ¿a quién se la estoy quitando? Y si, por ejemplo, dando el caso de que a mí me ponen fuera del marco de esa cultura, ¿no? Estoy fuera del marco de esa cultura, no sé, me gusta mucho el ejemplo de la cultura mexicana, ¿no? A mí me gusta mucho, yo qué sé, los mariachis, vamos, me gustan, no te voy a negar. Vale, yo hasta qué punto no puedo hacer uso de esa cultura, si es la que he vivido desde pequeño, por ejemplo. No, si yo tengo, y claro, dice no, porque eso es una cultura que trasciende el hecho actual y es algo que está arraigado con antecedentes históricos y culturales en una determinada región. Y yo digo, a ver, vale, yo tengo un bastante irónico para las fronteras abiertas. También, bueno, sí. Yo tengo un antecedente de hace 2 generaciones atrás, que lo tengo, que es mexicano.
¿tengo o no derecho a utilizarlo? ¿En qué momento lo pierdo? Sí, es que no aguanta No. un análisis metodológico, técnico, básico. Lógico, No vamos también, a ir a una lógico. estructura intelectual. Pero no lo Además- soporta, pero sí. Bueno, iba a decir que además que no es un bien excluyente. O sea, si yo disfruto de la cultura mexicana, los mexicanos no van a disfrutar menos de su cultura. De hecho, puede ser todo lo contrario. Cuanta más gente esté en las tradiciones o en las distintas festividades, a lo mejor más o incluso mejor se pueden disfrutar. Exacto. Yo Sí, quiero es decir sinérgico. algo, yo quiero decir algo, pero hay que también, porque mucha gente puede malentenderlo, ¿no? Esa invasión que está sufriendo España de esas culturas africanas y que quieren imponerse sobre la cultura española, están también haciendo daño y detrimento sobre la propia cultura española. Porque entonces mucha gente dice, hay que dejarlo porque son sus costumbres. Pero es que, y justo tal vez vale la pena ahí hacer como poner el matiz de que estamos hablando de interacciones voluntarias no artificiales, porque digamos el problema que padece Europa o la propia América Latina es que tenemos olas migratorias que vienen de distorsiones que normalmente derivan de acciones públicas. Por ejemplo, Guatemala tiene una gran comunidad de Vivo venezolanos. en un país de 8 millones, 9 millones incluido mi hijo, o 9 millones Sí. de venezolanos que están como migrantes. Fuera. Justo Y entonces muchos de mis compatriotas llegan a esos países y quieren imponer la cultura venezolana diciendo la arepa es lo mejor, el pabellón es lo mejor, los venezolanos son lo mejor. La arepa es colombiana. Pero entonces hay que matizarlo y decir ya va. Tú no puedes llegar a otros países a querer imponer la cultura venezolana por muy que te parezca muy buena. Pero es que, digamos, y aquí es tal vez, no sé si Oscar me corrige o no, el punto sería justamente el matiz de la razón por la cual una persona migra. Y a mí me encanta esta base del poema La Estatua de la Libertad, de mandarme a los enfermos, los desdichados, los cansados, los incomprendidos, que en mi libertad han de crecer, ¿no? El punto es que tú puedes migrar, pero la distorsión, digamos, de la acción de migrar, en el caso europeo, es de que no es una migración natural, sino que es artificial. Una migración sustentada bajo dos ejes. Uno, hay ONGs que lucran abiertamente con grupos criminales, pero por alguna razón, como son europeos pelo morado y así, entonces no es ilegal lo que hacen, que es tener relación con grupos terroristas y de tráfico humano para llevar gente a Europa de manera artificial. Esa es una. Y dos, hay subsidio. O sea, a lo Milton Friedman, que criticaba que cuando la migración tuviera subsidio, o sea, a ti te dieran un seguro social por llegar a un país sin tener que aportar a ese seguro social previamente, la migración iba a dejar el American Way o el American Dream iba a dejar de existir, porque la gente ya no iba a migrar por un mejor futuro para trabajar y aportar, sino que iba a migrar para ser mantenida por otra sociedad. Y estos fenómenos están ocurriendo. O sea, no es lo mismo hablar de migración en el caso de una persona que quiere ir y buscar un trabajo que una persona que va a mentalizar por un subsidio que no debería existir. Esa es como una distorsión dentro del modelo de migraciones demográficas. Es una intervención central. Y entonces van generando crisis. Pero ese matiz nada más, ¿no? O sea, que el problema deriva, justo como lo hemos estado hablando, de una figura central constructivista que plantea el efecto llamada, cambio población A por B y no pasa nada. Sí, yo quisiera puntualizar en esto que comentan el dualismo de la intervención, ¿no? Porque por un lado se crean fronteras, se crea burocracia, se crea dificultad para que la persona que intenta emigrar o el inmigrante que intenta trabajar y ese empleador que necesita los servicios pues encuentren dificultades o barreras a su libertad de acuerdo mutuo. Eso por un lado, y por otro lado tenemos el problema de lo público. Estos son conocimientos que he adquirido gracias al señor Alejandro Ballesteros, que me regaló un artículo el otro día en el seminario de Student for Liberty, y quisiera darle las gracias ya que está aquí presente. Y como comentaba, el problema viene también de lo público, no solo del estado del bienestar,
sino de que exista la propiedad pública, ¿vale? De que no sea propiedad privada y nos encontremos con el problema del free rider, ¿no? Que hace uso de esos bienes públicos que han sido proporcionados por la contribución el habitante local, ¿no? Y se ve perjudicado por alguien que viene y hace uso de ello, y en muchas ocasiones un uso indebido, sin respetar la norma y sin respetar la justicia, que a colación es otra institución que ha sido pervertida, ha sido totalmente pervertida la justicia, porque vemos que vomitan miles de leyes cada año, leyes absurdas, leyes liberticidas, ¿no? Y la principal base de justicia o del derecho de dar a cada uno lo suyo, pues lo violentan a cada rato que pueden, ¿no? Y le quitan a cada uno lo suyo para dárselo a quien más le vote o a quien le interese, ¿no? Pero sí es importante que matices eso quería matizar eso de la dualidad de la intervención del Estado en los procesos migratorios. Por un lado, doble estándar, ¿no? Exacto, por un lado la burocracia, las dificultades para la migración, ¿no? Y para los acuerdos voluntarios migratorios, y por otro lado ese efecto llamada que se produce pues con los estados del bienestar, con lo público y el problema de los freeriders. Yo voy a citar ahí a Petro de Colombia, que dice es que los pobres no votan por nosotros. Yo creo que justamente hablando de un sistema de incentivos perversos como el de Buchanan, es comprensible que no van a migrar, por ejemplo, los venezolanos, guatemaltecos, argentinos, colombianos, que de hecho están intentando hacer todas las cosas bien, y justo algunos amigos estaban sacando su nacionalidad española y es increíble la cantidad de papeleo y demás, y de hecho ya aportan, ya tienen inversiones en España, y es increíble las barreras institucionales, jurídicas y demás que pueden enfrentar. Pero seguramente a la gente que ha pervertido y que está en el poder y que está haciendo político la justicia, como justamente lo mencionas, no les interesan porque no van a votar por ellos. Pero vete tú a saber si a 500,000 de inmigrantes ilegales a los cuales les están garantizando lo que ustedes llaman la paguita, que sería ese dinero de lo público, no van a votar si les dan los papeles para votar, como lo estaban haciendo en California. De hecho hay muchos ejemplos de esto, pues, pero veme tú a decir que esa gente no va a ir a votar. Es 500,000 completo, porque el programa social del que dependen está en juego, mientras que tal vez el español promedio no va a ir a votar porque es que hoy no tengo tiempo, estoy muy cansado del trabajo, y está ese incentivo perverso del votante también. Claro, es que aquí pasa una cosa, y es que si yo, por ejemplo, si hablamos de una inmigración, podríamos decir espontánea, hay un lugar en el que tiene mejores lugares, lo que estabas hablando tú, Eduardo, un lugar que es mejor en el que yo estoy, ahí acepto una especie de acuerdo de mínimos, de yo no voy a convertirme en un español con toda la cultura española y con todas las características, pero sí adapto mi cultura o adapto mis pensamientos de forma que pueda convivir en sociedad. En cambio, cuando se pervierte desde el Estado, lo que se crea es una especie de institución que deja de ser espontánea para ser política o artificial, porque la definición que da Hayek de institución, ese organigrama de pautas que nos sirven para enfrentarnos a la realidad y que ha sido moldeada mediante generaciones, también la puede crear el Estado, no espontánea, pero otro tipo de institución con sus pautas artificiales, que lo vemos con el estado de bienestar. Pones un estado de bienestar en un país, das 3 o 4 generaciones y la gente ya actúa pensando en lo que decías tú, paguita o pensiones o subvenciones. Entonces, esa misma herramienta mental, estructura mental que da la institución espontánea, la puede crear un Estado con su poder, y eso también es muy peligroso. Pero siempre con el efecto negativo más perverso, ¿no? Porque ese es el punto, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la justificación de llevar migrantes que no están naciendo españolitos y entonces necesitan suplantar para pagar al seguro social? Creo que Dani Fernández decía el otro día que no van a pagarlo en la entrevista de Wall Street Wolverine. O sea, la verdad es de que 9 de cada 10 migrantes de estos que han llegado de forma artificial no están trabajando, por lo tanto no están contribuyendo al seguro social español, pero sí están captando, ¿vale? Entonces, la idea que te venden, el buenismo, es como
bueno, vamos a generar artificialmente esta migración y entonces se van a instaurar y van a pagar. No están pagando, o sea, la premisa 1 no se cumple. Y luego está todo, por los incentivos perversos se genera justamente todo este juego de efectos no deseados e inesperados de la planificación central como efecto de distorsión, que ya será todos los casos de los cuales no sé si nos mutean o demás si hablamos acá, pero que se sobreentiende con cigarros versus niñas o niños, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues tal vez no eran lo esperado, ni siquiera por los más progresistas, pero ocurre. Pues sí, esto nos trae al eje, ¿no?, entre lo que sería la solidaridad malentendida versus la competitividad, que es uno de los elementos que destaca Hayek. Como la visión solidaria está más del lado de un fundamento más primitivista, de una sociedad más primitiva, y como la competencia es lo que hace a la sociedad avanzar, por el hecho de poder encontrar, según qué instituciones que sirvan mejor, instituciones o interacciones que sirvan mejor a los individuos a la hora de encontrar un horizonte mejor en su día a día, en su vida, por así decirlo, ¿no? Es como querer ayudar embrutece mucho más, ¿no?, la capacidad que tienen las personas de proferirse un futuro mejor, ¿no? Y siempre, ¿no?, y cuando, creo que esto lo he hablado yo mucho con Daniel, en el caso específico, como cuando ayudas con tu dinero, de verdad estás consolidando una forma de ver, de ser y de pensar que te llena, y como cuando ayudas con el dinero ajeno, sobre todo cuando es coactado, ¿no?, de manera violenta, no estás contribuyendo a ti mismo, ¿no?, a la sociedad, sino lo que hace es embrutecerla, ¿no?, llevarlo a un horizonte peor del que está ahora mismo, aunque de manera evidente no sea así, ¿no? Parece como que estás ayudando, pero a su vez no lo hace. Eso creo que se expresa muy bien en el dilema del forastero, ¿no? O sea, de una u otra manera, y voy a aplicarlo al ejemplo de los bomberos en California, y es que a veces esta supuesta benevolencia impuesta te lleva a casos como no vamos a permitir ningún solo incendio. Quiero decir, no vamos a permitir que ninguna empresa caiga, no vamos a permitir que ninguna persona sufra, no vamos a permitir que ninguna persona le vaya mal. Este ejemplo de vamos a tomar los bosques de California y de hoy en más vamos a hacer todo lo posible para que nunca haya un incendio. Eso generó un efecto indeseado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el forastero no entiende que los incendios naturales son necesarios para mantener a los bosques jóvenes, y es mejor muchos microincendios a lo que ocurre después si no permitir ningún incendio. Entonces el forastero, que nada más llegó y aplicó una solución exógena planteada desde su racionalidad, ya no van a haber incendios, pues termina generando un polvorín para incendios, ¿sí? Madera vieja, bosques viejos que a la primera pueden causar incendios masivos. El efecto definitivamente no es el deseado, y transformándolo a competitividad sería, al fin y al cabo, pequeñas empresas, pequeñas instituciones como las familias deben de tener la mayor cantidad de acceso a información, ¿sí?, para saber si, por ejemplo, moverse o no, adaptarse o no. El hecho de que, por ejemplo, en una pequeña comunidad ya no esté la fábrica y no estén las fincas donde las gentes trabajan, y tú le impongas un subsidio para que la gente viva ahí, quizás los estás condenando a todos a la pobreza, porque al principio quizás pudieron haber migrado y buscar condiciones de vida en otro lado. Sostenerlos artificialmente en ese lugar está generando un incendio de mayor escala, porque le estás vedando el sistema de precios y el sistema de información económico a la gente. Eso justo, Eduardo, pasa donde yo soy gallego, que es una zona muy montañosa y mucho de montes y bosques, y hasta hace relativamente poco los agricultores y las personas cuidaban perfectamente sus montes, y desde la aparición de leyes de montes, regulaciones y todo, pues se ha denigrado mucho, y este año tuvimos un montón de incendios, pero tenemos cada año. Y además, en su origen, claro, mi abuelo, por ejemplo, sabía perfectamente dónde plantar un árbol para que no
se rompiese y acabase con su casa. Porque es eso, es una institución, volviendo al tema de Hayek, distintos pastores, distintos lugareños durante miles de años han ido desarrollando un conocimiento no articulable, pero que les sirve perfectamente. Pero en cambio el burócrata se cree que poniendo, yo qué sé, no se puede plantar un árbol a 4 metros de una casa, ya van a desaparecer los incendios o ya van a desaparecer los problemas. Y claro, evidentemente no ha sido así, todo lo contrario. De hecho, esto está generando que tanta regulación, cada vez es más difícil dedicarse al campo, al monte, la gente está marchando hacia las grandes ciudades y entonces ahora sí que hay muchos montes que no están cuidados, que no están limpios y se propicia la aparición de incendios. Y les de voy a hecho, decir algo, disculpa Oscar, la síntesis es sencilla. Fíjense que en muchas ocasiones, y pasó aquí en Venezuela, incentivan ese tipo de situaciones para entonces ellos, con su dinero, como esos precios de las tierras van a bajar, van y compran esos predios a precio de gallina flaca porque aquí el gobierno lo ha hecho. Diosdado Paneles solares. Cabello, Diosdado Cabello. Ah, bueno, entonces ahí está otra. Allá pasa eso. Aquí en Venezuela todavía no está tan fuerte lo de los paneles solares. Aquí es simplemente que ellos luego son entonces los propietarios, porque entonces desincentivan la agricultura, las personas dejan la agricultura, esas tierras bajan de precio porque hay poca demanda y ellos van y se las compran a esas personas a precio de gallina flaca para luego legislar desde aquí, desde Caracas, a favor de, ahora como yo soy el dueño, legislo a favor de la agricultura y ahora mi tierra va a valer mucho más dinero y voy a ser más rico y más poderoso. Pero en el caso gallego lo que pasó fue toda la gente se va a la ciudad, lo que estás diciendo tú, Miguel, pierde mucho valor el campo y aparecen de la nada grandes empresas que por supuesto no están aliadas con los gobiernos y hacen plantaciones gigantes de eucaliptos que no es un árbol local. Y además arde muchísimo, muy fácil. Entonces, si tú le dices a un agricultor gallego de hace 30 años, planta eucaliptos porque crecen rápido, porque son rentables, te va a decir que no porque a los 5 años tienes un incendio de todo el monte. Pero claro, el burócrata eso le da igual. Sí, ¿no? Y entonces el desequilibrio del ecosistema y se vuelve todo un desastre. Sí, me gustaría hacer hincapié en lo que comentaba Diego, ese conocimiento que se transmite durante milenios, generación tras generación, con esta intervención estatal, esta intervención de los burócratas, puede que en un par de generaciones se pierda. ¿Cuánto va a costar recuperar esa cultura, ese conocimiento? Es muy dañino y nos ha recalcado Meseguer en la importancia de proteger, de defender esas instituciones evolutivas que pues en algunos casos milenios han costado y protegerlas porque una vez que se pierden es muy, muy, muy difícil restaurarlas. Habría que Sí, sumarle el oscurantismo, ¿no? Quizás el efecto de la pérdida total es el oscurantismo. Y nos tardó 1000 años, por lo menos la última vez, la broma, ¿no? Sí, de hecho quería seguir ese hilo. Justo, Eduardo, me lo pones a huevo, como se suele decir. Me la pones botando, ¿sabes? Para pegarle. Aunque eso de que me la pones, si no están viendo los argentinos, pues ya queda feo. Pero bueno, fuera de eso, por el hecho de que Hayek pone en el hecho del progreso el comercio, ¿no? Y cómo son los romanos a partir del comercio los que hacen expandir la cultura, la civilización europea. Ya no solo los romanos, sino los previos a ellos que fueron los griegos y los fenicios, ¿no? Es como a partir del comercio se empieza a expandir y de una pequeña tribu se empieza a consolidar otras pequeñas tribus y en esa interacción de conocimientos, de prácticas, de comercio, se empieza a expandir una cultura que es cada vez más refinada, más de acuerdo a una serie de instituciones sociales como a la hora de comer, de vestirse, de relacionarse, y a partir de ahí se empieza a pasar de lo que es el orden más pequeño al orden más extenso que hablas ahí. Pequeño no es el término, del microcosmos al macrocosmos. Cómo empieza a concebirse una realidad
social alejada de lo evidente, ¿no? De lo que yo puedo concebir en mi día a día, dentro de la familia, ¿no? Hay cosas que yo no termino de concebir porque están pasando sin que yo actúe de manera directa. No es que siembra y recoja, es que estoy yendo al supermercado porque otra persona que yo en mi vida llegaré a conocer sembró y recogió, y otra persona fue la que trajo con el transporte la comida al supermercado, y hay otras personas que trabajan en el supermercado, ¿no? Ya son cuestiones que se alejan de la razón, ¿no? Que se alejan de la razón del individuo, incluso de la suma de individuos, para darle sentido al proceso, ya no solo productivo, sino al proceso social, porque dentro de ese proceso productivo hay una serie de instituciones como el respeto, la propiedad privada, las relaciones contractuales, la propia palabra, el uso del idioma, ¿no? Y entonces ya hay algo que está superando al individuo, y cómo la falsa visión de la razón como algo absoluta pretende que una persona, un grupo de burócratas puedan concebir todo, escribirlo y hacerlo caminar. Sí, el marco de la tribu no es el mismo que el marco de la sociedad compleja. O sea, no son, al no ser escalas similares, esto es como cuando pasa, es que en la física cuántica el tiempo no existe y todo es relativo. Todo es relativo. Pero eso es en una escala tan diferencial a la escala de la dimensión de la operación humana actual, que no, esa regla es imposible que aplique en nuestra escala. ¿Sí? Ese es tal vez el ejemplo condensado de, no, es que las reglas de una tribu yo quiero que se apliquen a una sociedad compuesta y civilizada. Y solo como tal vez dato para las personas, si alguien nos está viendo, igual si uno utiliza ejemplo a Roma y usted nada más ve documentales de RTV o demás, pues quizás tenga una muy mala idea de Roma, pero hay muy buenos libros que podrá leer, entre ellos los 12 Césares, pero no el de la señora esa feminista que lo hizo a través del arte, sino un libro que se llama Los 12 Césares, o puede leer los libros de Marco Aurelio, pero el punto es de que puede investigar sobre la Pax Romana, los 500 años de la Pax Romana, que son como el primer experimento de capitalismo que deriva de las aplicaciones de la humanística occidental, estoica, que al fin y al cabo es lo que nosotros hoy conocemos como liberalismo. Entonces, que ya depuró el concepto individuo, propiedad, contrato, responsabilidad, comercio nacional, comercio internacional, y pues usted podía ser ni siquiera romano y entrar y de todas maneras comerciar en Roma, cosa que no pasaba con ningún otro tipo de sociedad, ¿no? Por lo menos sí había pasado antes, pero obvio llegaron estas gentes del mar y el colapso del bronce y todos llevamos historia, así que no vamos a debatir eso, pero sí, trayendo al punto de que cuando hablamos de Roma, o desde la perspectiva normalmente de Hayek, Mises, Popper o algunas otras personas ilustradas, pues normalmente se sobreentiende la época de la Pax Romana y no tanto lo que usted ve en las películas, de que solo eran esclavistas y de que solo el circo romano, que existió, fue parte de su historia. Exacto, es como existe la historia negra de América Latina para España, pues como que hay una historia negra para Roma también. No todo era tan sanguinario, no toda la época fue así. Es nada más lo que llegaban a un territorio y si los reyes se oponían, pues volaban a los reyes, pero nunca tocaron a la población. De hecho, mucha gente deseaba ser invadida por Roma y eso ocurrió. Sí, entonces, pero es un gran ejemplo justamente la refinación de Roma. Bueno, después hay otro aspecto, y casi que estamos terminando ya, el cual es el hecho mismo de la razón, la idea de razón, cómo concebimos la razón, cómo a partir de la Ilustración se pretende dar a la razón una fuerza total, y cómo a partir de la Ilustración francesa, ¿no? Y cómo a partir de la idea anglosajona se pretende dar una cierta visión de la razón como limitada, ¿no? Llevada a un fundamento de un orden más amplio, y como la colaboración, ¿no? Lo que sería la libre interacción de las personas, dota de la verdadera razón a las personas, ¿no? Como la razón no trasciende a la suma de los individuos. Y eso es lo que viene, incluso en el presente, a separar la visión liberal, ¿no? Anglosajona de la visión liberal española, ¿no? Que se hace mucho la distinción. La liberal anglosajona parte de las premisas erradas que tomará de la Revolución Francesa,
y esa visión pretenciosa de querer estructurar todo desde arriba, esa idea woke de que todas las personas se pueden reconfigurar y podemos crear un mundo feliz, maravilloso, donde todos podamos ser como queramos ser y no como el resto de personas nos ven o nos han visto o cómo se ha concebido según qué instituciones sociales. Y la otra parte de una visión, ¿no? la idea liberal que tenemos en el mundo hispano o latino, si lo queremos ver más ampliamente, parte de estructurar todas las instituciones desde abajo, de la libre interacción de las personas que se conciben dentro siempre de un marco, como habla Hayek en otras de sus obras, de un marco incluso familiar, ¿no? El proceso de sociabilización que te va estructurando y del cual no te puedes salir hasta cierto punto, y como él te va metiendo, ensamblando dentro de un ecosistema que te trasciende a ti como individuo y que te trasciende a ti a lo largo de un proceso evolutivo, que no histórico, como destaca Hayek. Estás inmerso dentro de un proceso evolutivo por el cual no puedes tú actuar, pero del cual tú te puedes servir y servir al resto. Entonces, esta frase nos lleva, y la comenta, y la apunté de manera seguida, que la razón es fruto de la evolución y no viceversa. Es decir, la razón no fundamenta la evolución, sino que es la evolución lo que va fundamentando la razón. Y ahí de ahí las pretensiones de la izquierda. Sí, totalmente. De hecho, desde un punto de vista biológico, es gracias al cambio de alimentación, el paradigma alimentario que se desarrolló el hombre como de forma biológica. Entonces, es esa evolución en la alimentación la que entonces lleva a procesos cognitivos nuevos, los que crean nuevos paradigmas, y entonces va a hacer que de forma natural vaya esa evolución del ser humano, que luego va a trasladar a su entorno, porque va a empezar a actuar de forma diferente, va a tener resultados diferentes, y ese feedback, esa retroalimentación con su evolución, con su entorno, va a hacer que lleguemos hasta el punto donde estamos ahora, después de 4 millones, 5 millones de años que han pasado de eso. Entonces, totalmente, primero va la evolución, el mejoramiento, vamos a decirlo así, el mejoramiento del individuo que se traslada a su entorno, y luego eso va a la evolución, y es un camino de ida y vuelta constante que nos lleva hasta ahora mismo, donde estamos, que estamos en Guatemala, Galicia, no sé dónde está Dani, ustedes que están en Tenerife, y yo estoy en Venezuela, y entonces aquí estamos después de 5 millones de años, después de que evolucionamos, razonamos, y volvimos a evolucionar y razonar. Pues sí, estamos en ese proceso y pretendemos seguir avanzando, a ver si nos dejan. Porque es precisamente esa cuestión que viene a reflejar en esta obra, y creo que con una pequeña reflexión, si quieren una mínima reflexión de todos, podemos ir terminando. Y es que no es una cuestión de que la sociedad avance o no avance de acuerdo a un pequeño grupo de malos que están reunidos en según qué salas y que determinan que el feminismo, el machismo, el capitalismo salvaje vaya a determinar el futuro de las personas, de los seres humanos. Es la libre interacción de todas esas personas lo que hace caminar al mundo. Y es lo que no terminan los totalitarios de ver, que está en las visiones de los individuos cada día al despertarse, en la libre interacción de ellos, la fragua del futuro de la sociedad, y no de pequeños grupos que van articulando una visión del día a día de las personas, ¿no? Y ahí están las pretensiones, que casi que hacen un efecto espejo, ¿no? Son las pretensiones que ellos tienen de manipular al resto, ¿no? Las que hacen ver en la sociedad, las que les hace ver en la sociedad esas pretensiones mismas. Pero bueno, lo dicho, si quieren,
tienen una pequeña una intervención cada uno y terminamos el directo por hoy. Les pido brevedad porque ya son altas horas de la noche y ayer fue un día bastante tedioso por las cuestiones del directo que se supone que las sabrán. Pues en orden, no sé cómo se quieren estructurar. Bueno, voy a pasar y vamos a dejarlo, creo, en Franklin cuando descubre la energía eléctrica, ¿no? O sea, no necesito, yo solo necesito mi libertad para fallar y no necesito ningún puto gobierno ni gente que me diga qué puedo hacer o no. Todavía yo no robe, mate, viole, mienta, oiga, extras, porque al fin y al cabo todos nos enriquecemos de ese conocimiento, de esas 930 y la pico de formas de no conducir energía eléctrica, y cuando se logró, pues también tenemos conocimiento, pero que fracasemos o erremos, eso solo aumenta nuestro conocimiento, no lo disminuye. Sí. Entonces, es eso, no ser arrogante con el conocimiento de otros. Sí. Y cada quien pues tiene sus maneras imperfectas de crecer. Y ya. Gracias, Eduardo. Siguiente. Sí, a mí me gusta pensar en que por lo menos aquí aprendemos la importancia de, digamos, una humildad, digamos, ante el conocimiento humano, la información, que es una de las cosas que Hayek siempre ha hecho hincapié, la escasez de la información, y que al mismo tiempo creo que vale la pena sentirse, no quiero decir importante, pero sí sentirse que la vida es valiosa precisamente porque con el desarrollo de uno mismo, el desarrollo del individuo, tu desarrollo personal, estás contribuyendo de alguna manera u otra a ese proceso espontáneo a largo plazo, donde estamos descubriendo constantemente los caminos, digamos, de la prosperidad. Eso. Apareció un invitado especial. Pero ¿y este integrante de última hora? Caramba, ¿y esto qué es? Yo no sabía que estaban aquí reunidos. Qué sorpresa, vale. Pues creo que estamos acabando ya. No, sí, pero una maravilla, ¿no? No, yo paso a saludarlos nada más. Ah, bueno. Bienvenido, Manuel, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Que estaban en un club de lectura, ¿no? ¿Vaina así? Manu, Coño, está mi pana Miguel Eduardo Ballesteros, vale, no jodas. Qué alegría verte la cara por fin, cara. oh, chamo, no te estamos invitando, pero más vale llegar tarde que estoy invitado hoy. Coño, sí, Estamos no, marico, silenciados. estaba en un poco de peos. La verdad que vi ahorita el Estamos teléfono silenciados, y dije, estamos coño, hablando. estos están aquí reunidos en una vaina. Manuel, estamos en directo Dime. en Twitch y estamos cerrando ya. Ok. Bueno, Te pido venir perfecto. otro No día. los Que interrumpo. yo sé que tú eres el amo de esto y que tú, Manuel, con Miguel, es decir, nos pueden hacer salir en la sexta televisión. Así que Coño. te invito a venir en otro momento, pero ahora estamos cerrando. No sé Dale, con pues, quién dale, pues. estaban en orden o quién me faltaba. Bueno, falta Miguel, Diego y Dani, si no me equivoco. Pero vamos. Bueno, no sé si Bueno. Alejandro había terminado. Ah, vale, bien. Sí, Dale. bueno, pues termino yo. Hola, Manuel. Nada, siento repetirme, pero quiero insistir, ¿vale? Quiero insistir en la importancia de las instituciones sociales evolutivas, ¿vale? En protegerlas, en cuidarlas, en entenderlas. Y este libro ayuda mucho a entenderlas, ¿vale? Este del profesor Meseguer nos ayuda mucho a entender lo que llama Hayek el tercer nivel, ¿vale? Mises se centra más en el primer y en el segundo nivel, en la acción humana y las relaciones interpersonales, y Hayek nos desvela o hace un gran trabajo en el tema del tercer nivel, ¿vale? En las instituciones sociales evolutivas, e insisto, hay que protegerlas porque los estados se las cargan con el intervencionismo y es muy costoso recuperarlas, son muy valiosas y nada, aquí lo dejo, ¿vale? El trabajo del profesor Meseguer que nos ayuda a entender un poco a veces ese lenguaje tan confuso de Hayek o tan caótico, ¿vale? Aquí hace un gran trabajo el profesor y nos ayuda a entender todo esto de una manera mucho más sencilla. Ahí lo dejo. Pues gracias, Dani. Esperemos que otro día te puedas pasar por aquí también.
Y de hecho, ver si podemos traer en algún momento ese libro. Yo todavía no me lo he leído, pero sabes que lo tengo pendiente. Y que si cabe la posibilidad se venga el mismo profesor Meseguer y nos cuente. Pero bueno, más allá de eso, pedirte que seas más habitual, que por aquí estaremos encantados de que te pase. Siempre eres grata compañía. Muchas gracias. Yo este mismo jueves le preguntaré al profesor su disponibilidad, ¿vale? Y me encantaría pasarme más, pero entre el máster y el trabajo, pues muchas veces se escapa de mi voluntad, ¿no? Pero nada, les agradezco, he estado muy cómodo y nada, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé quién... Bueno, yo ya, pero muy breve, que si para ti ya son horas altas de la noche, yo que estoy en la península es una horilla más. Pero bueno, voy de tarde a la uni, así que no hay problema. Bueno, pues en resumen... Pero bueno, Diego, si el Estado quiere, te quita una hora y duermes una hora más. No puede Claro. ser, hijo. Todo sea por San Pedro. Pues nada, en resumen, pues como siempre, encantado de estar aquí. Además que yo, antes del club de lectura, pues a veces leía algún libro de la escuela austríaca o de economía en general, y ahora me estoy esforzando por cada semana llegar a leer y para luego poder discutir aquí las ideas, y me está encantando. Y pues os agradezco a todos por venir y sobre todo por dar esta oportunidad de combatir al Estado y de reflexionar más sobre todos estos temas. Muchas gracias. Yo quiero terminar con algo que tiene que ver competentemente con el individuo. No somos arrogantes con lo que sabemos. Nunca somos arrogantes con lo que sabemos, porque lo que sabemos es lo que somos, solo que tenemos que ser bien conscientes de que no es la última palabra ni es la verdad. Entonces, partiendo de eso, defiendan sus ideas, pero con las uñas y con los dientes, pero sean conscientes de que esas ideas pueden evolucionar y entonces cambiará un nuevo paradigma. Pero nadie es arrogante con lo que sabe, porque lo que sabe es lo que es. Entonces, si nos esforzamos por leer un libro, unas ideas, y entendemos que esas ideas son las correctas, al defenderlas no somos arrogantes. Entonces, la arrogancia siempre va a ser desde el punto de vista del constructivismo social y malnacido de parte del Estado. Nosotros sí podemos ser arrogantes con nuestras ideas porque son las ideas que llevan a la libertad. No hay que imponerlas, digamos. Tu conocimiento Eduardo, nos impone. tienes un minuto. Nada, yo solo quería decir que, o sea, podemos ser, pero no imponerlo. Vale. Pues bueno, Manuel, ya que estás por aquí, Ujú. te brindo un minuto para que cierres el directo. Lo cierras tú, ¿eh? Y mira que estás en directo en Twitch. No quieras No, bueno, terminar preso. justamente en el sentido que venía hablando Miguel Eduardo, yo creo que lo bonito de nuestras ideas es que son tan imponentes por sí solas que no hace falta imponerlas por la fuerza. Y en el diálogo y en el debate, por sí solas se imponen. Y llega la gente a darse cuenta que es algo que hace mucho sentido y que tiene mucha coherencia interna. Entonces, es algo que siempre es reconfortante de, mira, que cuando sigues la vía del diálogo y buscas confrontar los argumentos y llegar a la base de las ideas, siempre te van a llevar a algún camino. En alguna oportunidad puede ser que no sea lo que esperabas y uno tiene como que reformular y tratar de ajustar, pero tener confianza que el diálogo te va a llegar a la verdad, yo creo que es lo que al final te da esa tranquilidad y esa confianza a la hora de poder discutir con gente que tal vez piensa distinto. Y yo creo que eso es muy importante también. Pues nada, gracias a todos por venir. Un saludo allá donde estén. Y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos, qué bueno verlos. Un abrazo. Un abrazo.